Y pues vamos a conectarnos inmediatamente con el senador Guido Echeverry del partido ASI. Bienvenido a la W, senador. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Senador, preguntarle inmediatamente, usted ha promovido esa apelación para revivir la reforma laboral, pero lo cierto es que ya no hay tiempo. El 20 de junio próximo pues termina esta legislatura y ya no habría tiempo para esa discusión. ¿Por qué entonces revivirla? No, yo creo que ya hay tiempo, no obstante que los términos son un poco reducidos, el Congreso puede aplicarse a trabajar todos los días si es del caso para efectos de garantizar que haya suficientemente espacio para discutir y eventualmente aprobar una reforma laboral, porque ya ese es un tema que es muy conocido. Esas discusiones las hemos mantenido durante largo tiempo y creo que con relación a los días exactos hay tiempo suficiente para que el Congreso, aplicado con seriedad la discusión, pueda aprobar la reforma en unos cuantos días antes de que se agoten los términos. Sí, pero senador, ¿qué tan cierta es la versión que sale de, por ejemplo, desde la bancada del Pacto Histórico, que indica que lo que busca este sector que quiere aprobar la apelación realmente es que se hunda la consulta popular, que no haya consulta y ahorrarnos esos 700 mil millones de pesos que podría estar costando? No, yo creo que hay que mirar, digamos, que la buena intención de los congresistas que hemos venido promoviendo la aceptación de la apelación por parte de la plenaria, el entendido que si existe la posibilidad y la necesidad de tramitar ese procedimiento contemplado en los estatutos o en la ley quinta del reglamento del Congreso, es porque en términos reales el proyecto no se ha hundido, el proyecto sigue vivo, el proyecto sigue en trámite porque esos reglamentos internos del Congreso contemplan la posibilidad de que cuando la plenaria eventualmente no comparte una decisión de la comisión, alguien puede apelar para que la plenaria concrete esa aprobación y la Junta Directiva puede enviar el proyecto de ley a estudio de otra comisión. Claro. O sea, que ese es un procedimiento legal que el Congreso perfectamente puede adoptar sin mala fe. ¿Y por qué no lo hicieron todo esto antes? ¿Por qué permitieron que se hundiera como se hundió sin dar la discusión, con todo eso? Porque pensaron que ahí se moría todo y la gente, o sea, muchos dicen que están de acuerdo con puntos, que hay cosas que están buenas en la reforma, pero la dejaron hundir y ahora sí están reaccionando. ¿Por qué se cometió ese error o no fue un error? Yo creo que hubo errores de parte y parte. Primero, el gobierno se adelantó a convocar una consulta cuando la discusión no haya agotado en la comisión, porque el hecho de que 8 miembros de la comisión de última hayan aprobado una decisión que archivaba o que pretendía archivar la propuesta de reforma, lo cierto es que esa propuesta se dio por fuera de la discusión formal de la comisión. Cuando el gobierno convocó o dijo que quería convocar una consulta, esa discusión no se había agotado. Y de otra parte, creo que también hubo errores de parte de esos 8 senadores que firmaron esa proposición, porque lo hicieron también al margen de la discusión interna de la discusión formal de la comisión. O sea que hubo tiempo de parte y parte de concertar, de conversar, de consensuar. Eso no se hizo y ese error se puede remediar, lo contemplan los reglamentos del Congreso en estos momentos, al margen de cualquier otra consideración. Yo creo que ese proyecto no se ha agotado, el proyecto no está archivado, sigue vivo y hay instancias que permiten continuar con esa discusión. Y creo que el Senado tiene en estos momentos la necesidad de reconocer que eventualmente cometió un error y en ese caso reivindicar su papel como escenario natural donde se discuten este tipo de temas, porque qué tal que del futuro, pues frente a cualquier decisión de esta naturaleza se siguen como consultas populares. Pero si no se agotó la discusión en la comisión, el proyecto debería volver a la comisión y no a la plenaria. No, lo que digo es que en ese momento se cometió el error de haber hecho una convocatoria, una consulta, sin que la discusión se haya agotado en la comisión. La comisión obviamente tomó una determinación que a la luz del reconocimiento de estos inconvenientes fue apelada por unos congresistas ante la plenaria y la plenaria todavía no tomó una determinación sobre esa materia. Yo creo que en ese sentido hay que ser leal con el mandato contenido en los reglamentos del Congreso para efectos de continuar con el trámite de esta apelación a fin de que ella decida finalmente si
vuelve a otra comisión y continúa la discusión en el Senado y el Congreso, que es donde debe estar. Pues Julio, vamos a saludar también al senador Fabián Díaz Plata, él es de la Alianza Verde y es quien había presentado esa apelación, pero lo que nos contó ayer es que ya no quiere tal apelación porque pues lo que se percibe es una estrategia de los partidos tradicionales, presuntamente, para hundir la consulta. Senador, bienvenido a la W, y ¿cuál es su opinión sobre esta jugada que se estaría gestando en el Congreso? Bueno, muy buenos días para todos y todas. Lo que lamentablemente nosotros hemos visto es cómo terminaron dilatando una decisión que, si se hubiese tomado en los tiempos establecidos, nos hubiese permitido avanzar en el trámite legislativo de la reforma laboral. Toda vez que, al archivarse la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, yo acudo al artículo 166 de la Ley Quinta, que nos permite apelar esta decisión. Hay que tener presente que las apelaciones no son nuevas, que es un mecanismo que ya se ha usado en el Congreso de la República. Incluso en el año 2005 se usó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez para revivir una iniciativa de ley que se habría archivado en su momento y que, gracias a la apelación, es ley. Nosotros, tras apelar, esto fue el 10 de marzo, solicitamos a la mesa directiva de la Cámara correspondiente, que en este caso sería Senado, de crear a la subcomisión para que rindiera el informe a la plenaria y esta decidiera la intención de negar o aprobar esta apelación. Han pasado 2 meses y 3 días y el Senado de la República ha venido dilatando. Yo me pregunto, o son muy vagos o su intención no es más que archivar por trámite la reforma laboral, porque justo el día de hoy sí terminamos viendo en agenda el informe de esta subcomisión, que se incluyó en esta subcomisión el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y que tan solo hace 2 días terminó él radicando su informe. De aprobarse la apelación, tendríamos nosotros que esperar que se asigne la comisión en el caso de que así la mesa directiva quiera implantarlo, porque es lo que nos han comentado, y esto terminaría dilatando aún más la asignación de la Comisión Constitucional, que tiene que ser diferente a la Comisión Séptima que archivó el proyecto de ley. Si bien el proyecto en estos momentos no está archivado, sino está en apelación, al retirar nosotros la apelación quedaría definitivamente archivado. Pero hay que tener presente que los tiempos, que solo tendríamos hasta el 20 de junio, prácticamente nos dejarían con la reforma laboral archivada por tiempos. Sí, senador, eso quiere decir que ustedes, desde el Pacto Histórico y la Alianza Verde, como lo habían propuesto, van a retirar esa apelación ante esa jugada pues que ustedes han percibido desde los partidos tradicionales. Es lo que nosotros hemos percibido y se ha terminado de evidenciar al observar el día de hoy, pese a la solicitud insistente que estaba haciendo la mesa directiva de poner de primero la consulta para que no hubiese inconvenientes con respecto a que si se aprobaba o se negaba la apelación interfiriera en la consulta. Son mecanismos que se pueden adelantar de forma simultánea, pero lo que buscan es, al aprobar la apelación, decir que se niega la consulta. Cuando lo que nosotros revivimos con la apelación no es una ley, es un proyecto de ley. Claro. Es decir, no se están devolviendo los derechos de los trabajadores con la aprobación de la apelación. Se revive la discusión de la iniciativa de ley que no tiene ningún peso jurídico hasta que no se apruebe en sus 2 debates y posible conciliación. En los tiempos que en estos momentos tenemos, se hace muy difícil o prácticamente imposible que lográramos avanzar en la discusión. Es por eso que ante este panorama, si las condiciones no cambian, nos veríamos obligados a retirar la apelación para que de esta forma, con esta jugadita, no termine hundiendo la consulta popular, que es la consulta al constituyente primario, quien debe decidir si quiere o no quieren que les devuelvan estos derechos laborales. Claro, senador Guido Echeverry, como le decía Félix hace un instante, pues ustedes no hicieron nada anteriormente, no tenían intención de dar el debate. ¿No será más bien que ahora sí quieren revivir la reforma porque ven que el gobierno tiene los votos para que se apruebe esa consulta popular? No, insistimos reiterativamente en la necesidad de proceder a tramitar el recurso de apelación. Yo mismo he hablado con el presidente del Senado sobre este tema
y le he dicho que era importante que este proyecto agote su trámite en el Congreso, que es el escenario natural donde tienen que hacer este tipo de discusiones. Y obviamente si el Congreso hace lo suyo y se aplica de manera seria a estudiar esta iniciativa que está muy analizada, podría perfectamente haber tiempo de tramitar el proyecto de ley en lo que resta de este periodo legislativo. Yo creo que, bueno, y además hay varios informes de la comisión, porque hay un informe del doctor Fabián Díaz, como lo he comentado, hay otro informe negativo que tienen 4 senadores, entre ellos el propio presidente del Senado, y hay una propuesta de una persona que hace parte de la comisión, o esa subcomisión, que es Angélica Lozano, que propuso ayer precisamente continuar con el trámite de la apelación para el efecto de que el Congreso recupere el fuero de discutir este proyecto de ley. Sí, senador Fabián Díaz, usted menciona que posiblemente pues podría retirarse esta apelación, pero entonces, ¿qué pasará si no se aprueba la consulta popular? ¿Qué es lo que va, o a qué entonces recurso va a acudir el gobierno nacional? Es por eso que nosotros hacíamos énfasis en la importancia que en el orden del día se presentara en primera medida la consulta popular, para que de esta forma poder nosotros tener el escenario completo. Si no se termina aprobando la consulta popular, tendríamos el mecanismo de avanzar en un trámite que se solicitó mensajes de urgencia, pese a que la microreforma que presenta el Partido Liberal, que también termina siendo un sofisma de abstracción porque es una reforma peluqueada y ajustada a los intereses de los poderosos, tendríamos nosotros ese escenario para que a través de esa iniciativa de ley, cambiando y ajustándola, avanzar en la ejecución de los derechos de los trabajadores. Pero que también terminamos viendo, y es que el día de ayer, pese al mensaje de urgencia que se había presentado en esta iniciativa, querían empezar el desarrollo del debate no en conjuntas, como lo establece la ley, en un mensaje de urgencia para avanzar en el trámite expedito de la ley, sino que querían iniciar el desarrollo del trámite del proyecto en la Comisión Séptima sin hacer las conjuntas, lo que terminaría retrasando, lo que terminaría el trámite volviéndolo mucho más lento y que también termine siendo otro distractor para no devolver estos derechos de los trabajadores. Deben buscar todos los mecanismos, si no es a través de la consulta, si no es a través de la apelación, si no es a través de las iniciativas de ley que se han planteado, se deben buscar las formas porque los derechos de los trabajadores que hoy en día se están contemplando devolver ya los tenían y se les fueron arrebatados con mentiras y engaños. Y esta es la oportunidad para poder devolvérselos. Senador Guido, se habla pues de la votación de la consulta y también del plan B de la apelación, pero ¿y si, digamos, no hay una decisión por el sí, no hay una decisión por el no hoy? ¿Cabe la posibilidad de que el presidente la decrete, la consulta popular, o no? No, yo creo que si el Senado de la República pues vota sí, la consulta se hace. Si vota no, la consulta no se hace. Hay una discusión en torno a si el Congreso no dice sí o no, en el sentido de que eventualmente el presidente pudiera convocarla directamente al mar si no hay una decisión de parte del Senado. Aquí se aplicaría un poco lo que se llama el silencio administrativo positivo, de tal manera que el Congreso debe tomar una determinación en el supuesto caso de que la apelación no surta efectos y antes que quedarse en una situación neutral de decir sí o no para efectos de que eso tenga un poco más de claridad. Aquí se están dando fenómenos muy extraños, por ejemplo lo que plantea Fabián en torno a la mensaje de urgencia que ha mandado el gobierno frente a un proyecto de ley que ha presentado el Partido Liberal. Entonces no entiende uno cómo el gobierno manda ese mensaje de urgencia, pero quiere consulta popular y al mismo tiempo, digamos, impulsa el desarrollo de una discusión que tiene que ver con contenidos que harían parte también de la consulta popular. Entonces, en este caso, yo creo que lo sano es que hoy el Senado acepte la apelación y luego, si esa apelación no se da, que vote aprobando la consulta o no aprobándola, pero no quedándose en una posición neutral, porque eso haría que el presidente la convocara de manera directa. Senador Fabián, teniendo en cuenta que ya hay 3 informes para la discusión de esa apelación, ¿usted está seguro que puede retirarla? Claro, quien presenta la apelación tiene la potestad de retirarla antes que se someta a consideración, independientemente de que se haya presentado
uno, dos o los 3 informes como en estos momentos tenemos en el escenario. Pues es el senador Fabián Díaz de la Alianza Verde. Le agradecemos por sus minutos a esta hora, también al senador Guido Echeverri del Movimiento En Marcha por la discusión y la votación hoy en el Senado de la consulta popular. Y la pregunta, ¿el Congreso va a revivir la reforma laboral para ahorrarse esta consulta? Agradecemos a nuestros invitados.